de, bueno, de cuidarlo y de eventualmente llevarlo también a ese conocimiento personal de quién es su Salvador, que es Jesucristo. Pero bueno, con el favor del Señor, la próxima semana la tendrán aquí para que pues visiten y le conozcan también él si no lo conocen aún. Ya por lo demás, creo que estamos listos para comenzar, así que les invito, inclinen sus rostros y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos acompañe en esta mañana en nuestro tiempo en la palabra. Padre amado, gracias una vez más te damos y como siempre, porque tú nos amas. Gracias por ese amor y en medio de todo ese amor dejaste instrucciones. Como hemos resaltado en semanas anteriores, instrucciones básicas para nuestras vidas antes de nuestra vida eterna en el cielo contigo, Señor. Y necesitamos escucharlas, necesitamos abrazarlas, necesitamos ponerlas en práctica, Señor. Te pedimos que entonces abras esos oídos, ese corazón, esa mente, para que tengamos completo entendimiento de lo que tienes tú para cada uno de nosotros hoy. Enfocándonos en eso, Señor, enfocándonos en lo personal y no tal vez en el vecino o el que tal vez no vino hoy, Señor. Gracias te damos porque nos amas de tal manera que nos encontraste en una condición y no nos quieres dejar tal y como nos encontraste, sino que quieres llevarnos hacia la perfección, es decir, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Permite que tu Espíritu Santo cumpla tu propósito aquí hoy, en cada uno de nosotros. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Listo, entonces, para entrar un poquito en contexto y como siempre, se trata también no solo de resaltar lo práctico, sino el porqué, o sea, el porqué de las cosas de Jesús en esos tiempos. Entonces nos encajamos dentro de qué estaba pasando en ese tiempo, quiénes eran los personajes a quienes Jesús se dirigía en sus parábolas, quiénes le estaban rodeando, por qué les enseñaba y les decía lo que les decía, o sea, qué había en el corazón de ellos que motivaba a Jesús para decirle una cosa o la otra. Entonces vamos a hablar un poquito, aquí en pantalla van a ver, para los que toman nota, ¿alguien está tomando nota? Eso, me gusta ver libretas abiertas, eso, excelente, porque somos estudiosos de la palabra. En el contexto sinóptico, es decir, en el contexto de los varios evangelios, encontramos esta parábola en dos de ellos, en Lucas y en Mateo. Y aunque vamos a ver unas diferencias, hay bastantes diferencias, en el relato como tal vamos a ver que hay también unas similitudes. ¿Por qué? Porque hay una misma audiencia. Y si alguien me va a dar un consejo a mí, puede que sea Cris o puede que sea la hermanita Nelly, pero el que necesita y el que tiene la situación soy yo, entonces el consejo va a ser acorde a mí. Entonces el consejo va a ser muy parecido y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy precisamente. Es una misma parábola a pesar de entonces las diferencias. Lucas se dice, tal vez tiene como la enseñanza más cercana a las palabras originales de Jesús en el momento, sabiendo de que Lucas era una persona que era muy estudioso y era un investigador. Y el que investiga, tú investigas cosas por aquí, ¿cierto? El que investiga y investiga minuciosamente con todos los detalles, ¿sí? Y así hacía Lucas. En el caso de Mateo, él tiene un estilo muy distinto de escribir también, y hoy vamos a encontrar algunas de esas diferencias que encontramos, es también por su forma distinta de interpretar y de escribir. Él utiliza mucho el simbolismo, ¿sí? Mientras que Lucas no tanto. Lo otro que nosotros vamos a ver aquí, entonces, es la audiencia. ¿A quiénes se dirigía Jesús? ¿A quiénes estaba dirigiendo Jesús? Bueno, de nuevo, yo sé que les gusta tomar notas, entonces lo he encontrado aquí y se los pongo aquí para que vayan tomando nota. Yo les voy relatando. Bueno, la audiencia principal eran los líderes religiosos. En especial, sabiendo que vean muchos de estos líderes religiosos en este tiempo, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, en fin, muchos, los escribas y demás, eran los fariseos. Y los fariseos tenían algo muy en particular. La condición de su corazón de nueva era esta. Eran personas que eran muy arrogantes y odiaban la verdad por su naturaleza.
¿sí? Ellos se aferraban a lo que ellos veían y punto. Si alguien les venía a iluminar sobre eso que ellos estaban viendo, ellos rechazaban. Eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo y es al corazón de nuestra enseñanza el día de hoy. Ellos amaban el estatus y su forma de vivir, tenían un estatus muy alto, eran hombres de negocios y de mucho dinero, les gustaba mucho el dinero y su forma de vivir por ende era así muy ostentosa, ¿sí? Muy, de mucho lujo, y ellos pues protegían esas cosas a costa de mucho. Ellos conocían y seguían la ley judía y los profetas, a diferencia también de los saduceos que no seguían a los profetas, sabemos. Ellos se preocupaban de lo que el pueblo decía de ellos, ¿sí? De esas personas que todo el mundo, en todo momento están viendo, se están fijando en que la gente se esté fijando en ellos y que no les estén criticando y todo eso. Eran murmuradores e hipócritas. ¿Qué es un murmurador? Una persona que habla de otras personas, ¿sí? De otras situaciones. Eso hacían ellos. Y no lo hacen abiertamente, sino lo hacen en secreto. Eso, oiga, si yo, mire, los zapatos están sucios, véanlos, ahí esos. Así, pero no se lo dicen a la persona, ¿sí? No tienen esa decencia, sino que más bien a otros. Se sentían superiores a las naciones de religiones paganas. Resulta y pasa, sabemos que entonces ellos tenían este orgullo de ser descendientes de Abraham, ¿sí? El padre del pueblo de Israel se dice, y entonces por esa descendencia ellos se sentían orgullosos de que eran escogidos por Dios, ¿sí? Y más bien a cualquier otro pueblo, en este caso los que les rodeaban a ellos de ese imperio grecorromano, por ejemplo, los despreciaban y ellos pensaban que estaban por encima de todos ellos. Esta es la audiencia a quien Jesús entonces se va a dirigir en medio de estas parábolas. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver el porqué también de esto, el propósito. Bueno, Jesús quería precisamente presentar un argumento que era contracultura. Dentro de la cultura judía, toda persona que tenía una enfermedad, que era de escasos recursos y demás, era una persona pecadora, era una persona que por eso también los menospreciaban, los echaban por fuera de su círculo de trabajo, su círculo de influencia, de ninguna manera interactuaban con estas personas, eran en muchos casos ceremonialmente impuros también. Y entonces ellos tenían este sentido como que el reino de Dios y la promesa que era para ellos era precisamente eso, para ellos, era muy exclusiva. Y Jesús venía a presentar algo muy en contra de esto, que el reino de Dios es más bien inclusivo, ¿sí? Inclusivo. Si podemos utilizar una palabra, no creo que sea como tal palabra, por eso lo puse en paréntesis, el inclusivismo del reino en vez del exclusivismo del reino. Y Jesús quería recalcar también que había una urgencia para responder inmediatamente y decisivamente a la invitación extendida. Había una invitación, vamos a ver, a este banquete, ¿ya? Y esa urgencia es lo que nosotros tal vez le conocemos como el arrepentimiento, ¿sí? Es esa situación en la cual alguien nos llama la atención por algo y nosotros interiorizamos eso y decimos, oye, sí tienes razón, aquí como que metí la pata, ¿sí? Y bueno, voy a hacer algo distinto ahora, ¿sí? Eso es el arrepentimiento. No es el remordimiento, es muy distinto el remordimiento. Uy, la embarré, ¿sí? Pero ahí se queda, no hay un cambio. Con el arrepentimiento hay un cambio y Jesús va a querer llamar entonces a un cambio dentro de este contexto. Vamos entonces a aterrizar esta parábola del gran banquete. Como saben, están entonces en dos lugares. Vamos a leerlas las dos para enriquecernos. No son muy largas. Vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 14 entonces, Lucas 14, y vamos a leer juntos allí, del versículo 15 al 24, aunque ahorita después voy a explicar un poquito el contexto un poco más amplio de dónde viene la conversación, porque esta conversación surge de otra conversación, precisamente. Entonces vamos al capítulo 14, versículo 15, y dice así, dice, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo,
Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro agregó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos y a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Primer ejemplo entonces de esta parábola. Ahora vámonos entonces al Evangelio de Mateo. Mateo es el primero de los evangelios. Entonces vamos 2 libros atrás y vamos a ir al capítulo 22, esta vez sí desde el principio, versículo 1. Mateo 22, versículo 1, y vamos a llegar hasta el versículo 14. Listo. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, me equivoqué yo. Estaba en el 21. 22, listo, versículo 1. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos y los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecen venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera, y a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Bueno, y he aquí entonces la parábola en 2 formas distintas. Vamos a ver entonces, a verlas a las dos con una lupa, y estas respectivas condiciones de cada una. Después vamos a más bien salir para ver el mensaje general. Lucas, la primera que leímos, ¿cierto? Entonces está ubicada dentro de una sección que ya habíamos explicado hace un par de semanas, que es una sección especial donde él tiene todos estos recuentos de estas parábolas que van desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19, son como 10 capítulos en total. ¿Qué nos dice también en Lucas? La ubicación de dónde pasa esto, dónde enseña Jesús esto. Por eso les decía, vamos a ver ahorita un poquito, si regresamos a Lucas capítulo 14, porque es importante, miremos la sección previa a estos versículos, del versículo 1 hasta el versículo 14. Y allí vamos a ver que estaban en una casa. ¿Y en la casa de quién? Era precisamente en la casa de uno de estos líderes religiosos, es decir, uno de los fariseos. Jesús estaba cenando, estaba comiendo, estaba compartiendo con un
fariseo. Ahora, es interesante, me parece más bien a mí, que Lucas hace mención, y es el único que hace mención de Jesús con los fariseos. En Mateo de ninguna manera lo trae a colación, aunque pasó. Juan no lo trae a colación, aunque pasó. Marcos no lo trae a colación, aunque pasó. Pero Lucas enfatiza varias veces que Jesús sí tuvo este acercamiento a los fariseos. Y me parece es importante porque de nuevo resalta esa inclusividad también. O sea, inclusive a los que él sabía le iban a rechazar, él les estaba extendiendo una invitación. Inclusive a quienes él sabía le iban a rechazar, él les estaba dando una invitación. Versículos del 1 al 14 entonces, allí ese es el contexto en donde se da la parábola. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús viene de haber sanado a un hidrópico. ¿Qué es un hidrópico? Es una persona que tiene una enfermedad la cual retiene mucha agua. Y entonces se van hinchando. Puede ser cuestión de hígado, puede ser cuestión de diferentes cosas. Muchos de ellos pensaban que personas que tenían esto eran personas de nuevo que eran impuras, pecadoras, para los fariseos, ¿no? Y Jesús acaba de sanar a uno de estos hombres. Aposta, Jesús hizo eso aposta, no solo por amar al hombre, sino también para enseñar algo. ¿Y qué era lo que Jesús estaba enseñando en el momento? Porque eso pasó en un día muy en particular. ¿Adivinen qué día fue? El sábado, exacto. Y se supone que el sábado no se podía trabajar, ¿ya? Pero bueno, la tradición judía también recalcaba de que habían ciertas excepciones, cosas que sí se podían hacer en el sábado. Todo lo que tenía que ver con salvar la vida de alguien, sí se podía hacer el sábado. Pero ellos, como eran como tan de la ley y que decían no se puede trabajar, pues está sanando, sí, pero eso es un trabajo. Entonces, no. ¿Ya? Entonces Jesús está allí, ha pasado esto y entonces ellos están tratando de una manera u otra todavía de atraparlo, de agarrarlo en algún mal. Y en el versículos 2 y 6, fíjense allí conmigo, allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía. Ahí está el hombre. Y entonces les hace esa pregunta: ¿está permitido o no sanar en el sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo: si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? De nuevo, porque eso se permitía. Eso es lo que Jesús está resaltando, que eso se permitía. Y entonces Él los instruye. Después de esto entra en un proceso de instruirlos sobre la humildad. Porque claro, de nuevo resaltábamos cómo es que eran ellos. Eran aquellos que estaban muy agarrados a su estatus y estaban peleando. Entonces, ¿quién se sentaba más cerca del anfitrión de esta comida? Y eso es lo que vemos allí en los versículos que siguen. Y entonces Él les dice: miren, más bien ustedes deben de sentarse lejos. De tal manera que si el dueño los ve a ustedes por allá, más bien los va a levantar y les va a decir: no, yo te invité, ven, acércate. En vez de que llegue alguien más importante que tú y te diga: ¿sabes qué? Mira, tú pasa para allá porque este es más importante. Entonces Él les empieza a instruir sobre esta humildad. Y después Jesús habla a ellos, les dice unas palabras con respecto a este buen proceder, a invitar a los huéspedes. Ahora, continuando allí en el contexto, eso va lo que les decía del versículos 7, cuando dice: al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor, continúa y llega hasta el versículo 11, cuando dice: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Ese es el principio. Y continúa Jesús entonces diciéndoles en el versículo 12 que cuando dé una comida, no invite solo a las personas de alto estatus, como tal vez ellos, a los pares, digámosle así. O tal vez si tú eres uno de escasos recursos, no invites solo a tus pares, a personas de escasos recursos. ¿Y cuántas veces nosotros vemos en nuestra sociedad, sobre todo aquí en Colombia, sabemos está muy marcado el tema de los estratos? Y Jesús está llamando a una igualdad que abarca de
menos 0 a más 6. ¿Sí? Eso es lo que Jesús está llamando aquí. Y precisamente por esto entonces entra a colación la parábola. Vamos a ver por qué entonces esta inclusividad. Listo, entonces, Mateo, ¿cuál es la diferencia de Mateo? Bueno, el contexto es distinto, son las controversias, se da dentro de las controversias de la Semana de la Pasión, lo que nosotros le conocemos como la Semana de Pasión. ¿Cuál es la Semana de Pasión? Ya cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén y entonces empieza a reunirse, claro, está dentro del círculo religioso ya, hay mucha gente ahí preparándose ¿para qué? ¿Para qué fiesta? Para la Pascua, claro que sí, exacto. Entonces, Passover, good, en inglés. Y entonces está preparándose para esta, están todos preparándose, por ende están todos allí. Y dentro de este contexto se encuentra la parábola en el Evangelio de Mateo. Es interesante también porque hay 3 parábolas dentro de este Evangelio allí, que hemos visto. Bueno, hemos visto una de ellas, la semana pasada Angie nos compartió de hecho, una de ellas que era la de los labradores malvados. Estamos compartiendo una segunda, la del banquete, y vamos a compartir la tercera pronto, que es la de los 2 hijos. ¿Ya? Y esas 3 tienen que ver como con el mismo tema, la fiesta de bodas. Y Jesús utiliza las 3 para enfatizar algo muy importante para el pueblo. De nuevo, están todos reunidos ahí y Él está llamándolos al arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, sabemos, la Biblia nos enseña que hay ¿qué? Juicio. Entonces, Él va a enseñarles a través de estas parábolas y dentro del contexto de Mateo, eso es también lo que se ve, ese juicio si no hay arrepentimiento. Ahora, vamos a ver algunas diferencias, y de nuevo, los que toman nota, chévere. Aquí va. Diferencias. En Lucas nosotros vemos que está mencionado el anfitrión de esta cena, de este banquete, como un hombre. En Mateo como un rey, algo más específico. En Mateo incluye la frase, el reino de los cielos es semejante a... esto no se dice en Lucas. En Lucas, al revés, él incluye el pretexto de los invitados. Cuando los invitados le dicen, no voy porque, no voy, perdóname, excúsame. Eso solo lo vemos en el de Mateo, aunque vimos el rechazo, sí, en los otros. En el de Mateo sí vimos el rechazo. En Lucas, el anfitrión él simplemente se pone molesto, ¿sí? Pero vemos en Mateo que no solo se pone molesto, sino que hace algo al respecto, sí toma una retribución. Y en el recuento de Lucas no menciona al hombre mal vestido. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Que esa parte no estaba allí, pero enfatizó Mateo esto. Hay algo muy importante, que vamos a aprender con respecto al simbolismo que eso tiene. Y Mateo termina con un proverbio dicho. ¿Se acuerdan cuál fue? No todos los llamados. Exacto, muy bien. Es como un proverbio, es como un dicho, y de esa manera lo termina Mateo, que no lo termina Lucas. Pero sí hay algunas similitudes. Primero, los 2 tienen que ver con un banquete. Hay una invitación en ambos a un grupo específico que lo rechazan, ¿cierto? Hay una primera invitación a un grupo y lo rechazan. Esa invitación después va a otros invitados en vista de que los primeros lo rechazan. Y quienes la rechazaron son descritos como indignos de participar en el banquete. Ya no son dignos. Y de esa forma tenemos la similitud en el mensaje de los 2. El simbolismo. Bueno, en el caso de Mateo sabemos, él utiliza mucho las alegorías, aunque pues sabemos que una parábola no es una alegoría, pero él sí utiliza este simbolismo, y creo que claramente vemos que el rey es Dios, ¿sí? Dios está invitando a un banquete. Los invitados originales, de nuevo quienes rechazaron, es el contexto a quienes él se dirige, los líderes religiosos que están llenos de orgullo. Y después esos segundos invitados, de nuevo, los que están en el perífero, los que están por fuera, los rechazados, los marginados, los pecadores y también los gentiles que se consideraban como excluidos del reino
de Dios. Ahora, yo voy a tomarme la libertad de tratar la gran mayoría de la enseñanza desde el punto de, entonces, la parábola en Lucas, pero sí vamos a resaltar dos principios importantísimos en el recuento de Mateo. Vamos a ir entonces al versículo 15, quiero que noten lo siguiente. Dice allí en el versículo 15, Lucas 14, 15, dice, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Noten quién está diciendo esta frase. No es Dios el que está diciendo la frase. ¿Quién es el que está compartiendo este pensamiento? No, es uno de los que estaba allí en la cena. Es uno de los líderes religiosos. Entonces, cambiémosle el tono. ¿Qué tal? ¿Les parece? Cambiemos el tono entonces, porque es muy distinto. Versículo 15. Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Claro, él está diciendo, yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos dichosos que voy a comer del banquete del reino de Dios porque soy fariseo, porque conozco la ley, porque sigo la ley, aunque sea hipócrita, porque soy descendiente de Abraham, aunque no reconozca a Jesucristo como Salvador y como Señor. Imagínense, he ahí el dilema. Esa es la encrucijada. Y se nota entonces ese tono de orgullo, ese de merecedor por descendencia, por conocimiento, o por lo que él hace, o no hace tal vez. Y yo creo que si bien es un comentario asertivo, ¿es verdad o no es verdad? Díganme ustedes sí o no. Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Amén. Claro que sí. Es un comentario asertivo. Dichoso. Todo el que esté en presencia de Dios, claro que sí, pero, la pregunta, ¿cuál fue el motivo con el cual este hombre compartió eso? No para invitar a otras personas, sino para decir, yo ya estoy ahí, ¿sí? Y qué lástima, porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos caminado en los zapatos de ese fariseo y hemos dicho cosas con ese corazón, ¿cierto? Gracias a Jesús, gracias a su don, gracias a su gracia, que ha perdonado ese pecado de orgullo en nuestros corazones. Pero eso no nos hace exentos tampoco de que no volvamos a caer en la misma, ¿cierto? Tenemos entonces que tener cautela de no regresar a esas viejas tendencias del orgullo que tal vez nosotros teníamos. Si nosotros consideramos que comeremos en el banquete del reino de Dios, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es la virtud para que nosotros podamos participar? No es nada que nosotros podamos haber hecho, es lo que hizo Jesús en la cruz. Él fue el que abrió el camino para que este pecador pudiera entonces en un futuro ser dichoso de comer en el banquete del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer como hijos de Dios en todo momento. En ningún momento nosotros debemos de mantener esa posición como los fariseos. Ahora, continuemos. Miremos el versículo 17. Aquí hay algo también hermoso. Versículo 17 dice, a la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya todo está listo. De nuevo, alimentándonos un poquito de la riqueza que es la historia, y en este caso pues del pueblo de Israel, ¿cuál era la costumbre en ese entonces? Se hacían 2 invitaciones a cada fiesta, 2 invitaciones a cada fiesta. La primera invitación se mandaba con antesala, ¿sí? Días antes. Es lo que nosotros, ustedes han recibido una invitación en algún momento que dice RSVP, ¿sí? Sí, responda por favor, eso viene del francés, respondez s'il vous plaît, ¿sí? Y entonces allí dice, guarden el espacio, guarden el tiempo, guarden la fecha, no se les vaya a olvidar que en tal día vamos a estar participando de este evento. Ahora, la segunda invitación se hace el día
de la fecha de la ocasión que se va a celebrar. Entonces, esto era lo que venían a hacer ahora los siervos ese día. Ellos venían a decir, ya ustedes tienen el día reservado, ya ustedes habían dicho que sí, ahora vengan, ya está todo listo. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, era esa costumbre. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos simplemente una invitación. ¿Qué es lo que nosotros no vemos escrito, pero sí está implícito entonces en el texto? Que estos hombres o personajes son lo que tal vez nosotros conocemos coloquialmente aquí en Colombia como voltearepas. ¿Sí? Sí, voltearepas. ¿Saben qué es un voltearepas? Para los que no son de aquí o los que tal vez son muy jóvenes para saber la terminología, un voltearepas es una persona que hoy dice una cosa y mañana dice otra cosa distinta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ellos habían ya dicho sí a esa invitación previa, ya habían guardado el tiempo y llegó el día del evento y dicen, hace como mucho solecito como para irme a encerrar, yo como que prefiero ir a la piscina, ¿sí? Yo como que prefiero ir a Paipa, a Villa de Leyva, ¿sí? A tomar un poquito de calorcito, ¿sí? Yo prefiero quedarme en la casa viendo la tele, más bien está como lloviendo, ¿sí? Yo prefiero lo que sea que ellos prefirieron hacer en el momento. Nosotros encajamos las excusas que cada uno da en momentos así, pero esto era lo que estaba pasando, eran unos voltearepas, porque habían dicho sí, pero ahora van a decir que no. ¿Cómo sabemos que dijeron que no? Bueno, vemos en los versículos 18 al 20, miren, hay 3 veces, miren conmigo, 3 veces, entonces se nos muestra el ejemplo del rechazo a la invitación del día, al llamado del día. El primero le dice, te ruego que me disculpes. El segundo también dice, te ruego que me disculpes. Y el tercero dice, no puedo ir, no puedo ir. Ahora, ninguna de las excusas, quiero que ustedes sepan, son válidas. Vamos a comenzar de atrás para adelante. El último, ¿por qué dijo que no podía ir? En los tiempos del pueblo de Israel, el que se casaba estaba exento de una cosa. ¿Saben de qué era? De ir a guerra, de ir a la batalla. Pero el resto, los compromisos sociales, vaya, mijito, si lo que tiene es tiempo libre. Claro que sí. El segundo, el que está en el medio, ¿cuál es la razón que dice por la cual no va a ir y entonces pide disculpas? ¿Y qué iba a hacer con ellas? ¿Iba a qué? Probarlas. ¿Quién compra algo sin haberlo probado antes? No. Si yo me voy a comprar un carro, yo llevo a que el carro le hagan un ¿qué? Un peritaje, un chequeo, claro que sí, a que lo revisen. Yo no compro el carro y después voy a ver si anda o no. Eso no tiene sentido. Pues eso es lo que está diciendo él, es su excusa. El primero. Compró una hacienda. ¿Y ahora qué va a hacer? Ir a verla. De nuevo, yo primero voy y la miro antes de comprar una hacienda. ¿Ustedes saben la inversión que requiere una hacienda? Claro. ¿Qué tal si eso es arena movediza? ¿Voy a gastarme la plata en arena movediza? No tiene sentido. En resumen, las excusas eran inválidas. Simplemente no quisieron ir. No quisieron ir. ¿Ok? Ahora, de nuevo, las excusas muchas veces hablan también de hombres orgullosos. ¿Sí? De hombres orgullosos. No, ¿yo para qué voy a meterme con esa chusma? Con esa gentuza. Y comentarios así, no, qué jartera. O tal vez el simplemente hecho de que yo escojo qué yo hago con mi tiempo, también es una posición de orgullo, ¿cierto que sí? Yo escojo lo que yo hago con mi tiempo. ¿A quién estoy poniendo primero? A mí. Claro, eso es una posición de orgullo, es una posición egoísta, no es una posición de amar al prójimo, ¿sí?
Imagínense ustedes que ustedes son los que organizan la fiesta y ustedes se gastaron una platica por la cual trabajaron bastante duro y llega el día de la fiestica y se están viendo la cara ustedes mismos con su espejo porque no les llegó nadie más. Pues eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, porque aquí no dice que algunos invitados llegaron y algunos no. Dice que los invitados no llegaron, ninguno. Y entonces pensaron ellos en sí mismos, primero antes de quién los invitó, de la inversión que este hombre o rey, en el caso de Mateo, hizo. Que quiero que nosotros también veamos entonces el día de hoy. Bueno, veamos, esto es lo primero que yo creo el Señor nos enseña el día de hoy. Primero, que Él nos extiende invitaciones. Él está extendiendo invitación. De nuevo, dentro del simbolismo de Mateo, el rey es Dios, ¿sí? Dios está extendiendo una invitación. Ahora, Dios extiende todo tipo de invitaciones a nosotros. Dios hace invitaciones dentro de lo que nosotros le conocemos como su gracia común, ¿sí? Que es el de decir, aquí vino Jesús para tomar el pecado tuyo y pagar por ese pecado, porque todo pecado necesita pagar un precio para quedar limpio, y Jesús fue quien vino a hacer eso, ¿ya? Y eso en un momento puntual de la vida, ¿ya? Y entonces en algún momento todos llegamos a ese momento en que escuchamos ese mensaje, es lo que le conocemos como el Evangelio, las buenas nuevas, que Jesús vino siendo Dios, se humilló, tomó forma de hombre, tomó mi pecado, se lo llevó a la cruz, murió en la cruz, resucitó y subió al cielo, y algún día vendrá de regreso para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en algún momento escuchamos eso y nosotros ahí tenemos esa invitación. Pero también Dios tiene para nosotros, a los que ya hemos aceptado esa invitación, otras invitaciones que continúan, que son gracia especial, ¿sí? Es gracia especial de Dios el que Él nos invite a no quedarnos en la condición en que nos encontró, en que si me vio con los zapatos sucios, de limpiarme los zapatos o de regalarme unos zapatos nuevos. Eso es lo que Jesús quiere hacer con nuestras vidas. No literal con los zapatos, a veces sí, siempre, pero más bien lo que más le interesa a Él, que es la condición de nuestro corazón. La invitación para estos fariseos era el orgullo. Quiero que dejen a un lado el orgullo. El orgullo es un impedimento grandísimo para que ustedes vean de verdad quién es Dios, y también para que ustedes puedan empezar a amar alrededor de ustedes, porque al fin de cuentas el mandato es ese, amar a los demás. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Dios nos extiende invitaciones de aceptarlo como Dios, Señor y Salvador primeramente, pero también para vivir eternamente con Él, pero también para transformar nuestras vidas, poquito a poquito, área por área de nuestras vidas. Tal vez la invitación para algunos de nosotros es de sacrificar algún recurso que nosotros poseamos, ¿sí? Tal vez es el más bien de dedicar una temporada de nuestras vidas al servicio de Él, o para algo específico. Tal vez, de nuevo, la invitación es de ver a otras personas de una manera distinta. De eso que tú dices, esta persona de verdad que sigue igual. 50 años y es el mismo loco. ¿Cuándo es que va a crecer? ¿Y qué tal si el Señor nos está invitando a ver a esta persona de una manera distinta, con ojos de amor, con ojos de compasión, con ojos de misericordia? ¿Qué tal si el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros es de buscarlo a Él aún más? Tal vez nosotros lo buscamos de Dios, pero tal vez necesitamos buscarlo más, porque tal vez Él sabe que necesitamos prepararnos para algo
que viene a nuestras vidas y que nosotros no tenemos el conocimiento de lo que se viene a nuestras vidas, pero Él sí. Y si le buscamos, Él empieza a armarnos de promesas, de tal manera que cuando llegue esto a nuestras vidas estamos preparados. ¿Qué tal si el llamado es de pasar un tiempo más de intimidad, más profundo con Él? Simplemente conociendo más de su esencia, de su carácter, de sus atributos. El Señor, a todos nosotros, sin excepción aquí hoy, nos está haciendo un llamado. La pregunta es, ¿a qué te está llamando el Señor hoy? ¿A qué te está llamando? ¿Sí? ¿Y cómo por ende respondemos cuando Dios nos extiende esa invitación? ¿Vas a responder, voy a responder como esos fariseos, con excusas vagas, vanas, inválidas? No, es que el trabajo me tiene consumido. No, es que mi prioridad es el estudio. No estoy diciendo que el estudio no sea una prioridad, no estoy diciendo que el trabajo no sea importante, pero Dios es más importante que esas dos cosas. Tu relación con el Señor va por encima de cualquiera de esas cosas. Si tu relación con el Señor está bien, todas esas otras cosas se van alineando. Yo siempre lo he dicho. Tus relaciones horizontales van a estar bien si tu relación vertical está bien. Pero si tu relación vertical no está bien, las relaciones horizontales van a estar por todos lados. Y eso es con todo, llámese con instituciones o llámese con personas. ¿Cómo respondemos entonces cuando Dios nos hace esta invitación? ¿Qué te motiva para responder? ¿Qué te motiva para responder? ¿Te motiva tu agradecimiento por lo que Él hizo en la cruz, que va a cobrar efecto a lo largo de tu vida? Cobró efecto en el pasado, cobra efecto en el presente, cobrará efecto en el futuro, porque aún siendo humanos vamos a continuar cometiendo errores. Y qué hermoso que ya Él perdonó todo eso. ¿Qué nos motiva para responder? ¿Su amor? Adelantemos al versículo 21 y 23 y vemos aquí otros llamados. Vamos a ver aquí otros llamados. En este caso, hubo un primer llamado entonces a los que ya se habían invitado y ahora entonces envía a los siervos a hacer un segundo llamado. Y entonces en el versículo 21 vemos como le dice al siervo, sal deprisa. Y más adelante, y trae. Y en el versículo 23 le dice, ve. ¿Sí? Él está diciendo, ve, busca, invita. Y ahora es a quiénes. De nuevo, el llamado a ser contracultura. Los fariseos exclusivos, dentro de su grupo nomás. A la gente que tal vez les pasaban el billullo, ¿sí? Es como el personaje que tiene poder de decisión sobre la vida de alguien en algo y solo a las personas que le pasan entonces el billetico y no el billetico de 2.000 porque ese no sirve ni para el café hoy en día a los precios que tenemos, sino más bien el billetico como de 50 tal vez, porque pues, o sea, eso es lo mínimo que se merece, ¿no? Ese es el corazón de esta gente, pero no debe ser así, sino más bien debe ser un corazón inclusivo. Y entonces Él manda invitar precisamente a toda esta gente que está por afuera, a todos los rechazados. Y entonces, qué hermoso, me encanta ver esto porque ¿cuántas veces tú te has visto como el rechazado? Como el que no te mereces de estar en la presencia del Señor. Como que no mereces el perdón del Señor, porque la has embarrado ya demasiadas veces. Y ya de verdad, ya tú no tienes solución. Jesús te ama y te está llamando a ti también. Mira, Jesús te ama y te está llamando a ti también. Es más, Él va a preferir
estar contigo que no, con aquel orgulloso de corazón. ¿Cómo sé eso? Segunda de Crónicas, versículo 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. No se trata de cuántas veces tú hayas errado o no. Se trata de qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Mira cómo lo dice la Reina Valera contemporánea. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer. El Señor te quiere fortalecer. Si tú tienes un corazón íntegro para con Él. Un corazón íntegro para con Él es un corazón que quiere buscar de Él en todo momento para ser moldeado, para ser cambiado, para ser transformado, para que Él quite de tu vida las cosas que ya tú hoy reconoces, tú no puedes quitar por tu propia fuerza de tu vida. Y por eso me encanta como Mateo lo puntualiza al final de la parábola, con ese proverbio, con ese dicho, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. ¿Sí? Todos están invitados, pero no todos van a tener el corazón íntegro, lastimosamente. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿soy yo el de ese corazón íntegro que quiere entonces ser invitado y escogido también? Muchos fueron invitados, pero no todos llegaron a participar. ¿Qué más nos enseña entonces esta parábola? Que Dios hace un llamado a mantenernos humildes. La forma como yo quiero expresarlo es así, que el orgullo es el antídoto de la fe y la confianza. Entre más orgullo yo tengo, menos necesito de Dios. Pero entre más confianza yo deposito en Dios, menos necesito depender de mí mismo, de mi inteligencia, de mi fuerza, de mis capacidades, de mi tiempo, de mi dinero, de mi talento, de mi lo que sea. El orgullo afecta tanto al cristiano como al no creyente. Muchas veces pensamos, no, es que los orgullosos son los que no creen en Dios. No veamos la parábola solo de esa manera. Porque de nuevo, el contexto es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Los escogidos. La manzana de su ojo. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Por nosotros Cristo murió. Entonces tenemos que caer en cuenta de esto. El orgullo es el antídoto de la fe y la confianza. Y tú dices, tengo dudas de mi fe. Yo te diría a ti, revisa cómo estás en orgullo. Mateo también antes del versículo 14, en el versículo 11 nos enseña algo. Y es precisamente esa diferencia que encontramos de una parábola y la otra parábola, cuando entonces el anfitrión, el rey, ve a este hombre allí adentro y lo ve con una vestimenta no apropiada. De nuevo, el contexto es enriquecedor. Cuando esto pasaba, a la persona que no venía vestida adecuadamente, por algún motivo, se le daba algo que vestir, ¿sí? Se le daba algo que vestir. Y entonces lo que nosotros estamos viendo es que muchos de los que fueron invitados, de esos que estaban en el margen, por fuera del margen, llegaron y se les entregó. Y a este se le entregó, pero no se puso lo que se le entregó. Entonces, ¿qué no cambió? Su corazón. No cambió su corazón. Si yo estoy bien, ¿para qué necesito cambiarme? Eso también es orgullo. Eso también es orgullo. Y muchas veces nosotros, el Señor nos está diciendo, toma, prenda nueva para ti. Prenda nueva para ti. Y nosotros más bien somos los que decimos, si yo estoy bien, yo no necesito pasar más tiempo contigo, yo no necesito
buscarte más. Yo no necesito estudiar, yo no necesito dar, yo no necesito servir, yo no necesito amar, yo no necesito invitar, yo no necesito. Y el Señor dice, bueno, listo, no necesitas. Está bien, está bien. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Mateo, capítulo 22, al final de la parábola. Ahí está. Átenlo de pies y de manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué apunta a eso? Ya hemos visto que esto tiene que ver con el juicio. Seremos juzgados. Seremos juzgados por esas decisiones que nosotros tomamos en pro de caminar con el Señor o de rechazar al Señor también. ¿Sí? Entonces es una advertencia para nosotros como cristianos, como hijos de Dios también. Él nos da segundas oportunidades. Hoy tenemos un hermoso ejemplo de segundas oportunidades. Pero no sabemos, como hemos recalcado también en semanas anteriores, cuándo será esa última oportunidad, porque ninguno de nosotros sabe cuál es el último día que caminaremos sobre esta tierra, o cuál es la última hora, si queremos un poco más de urgencia en el tema, en que vamos a caminar por esta tierra. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros hoy aceptemos una invitación. ¿Cuál es la invitación que el Señor te está haciendo a ti? Oremos. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, esta mañana te agradecemos porque extiendes esa invitación. Tú en tu perfecto aposento puedes vivir para siempre plenamente contento, gozoso, dichoso, sin necesidad de nuestra presencia. Pero grande es tu amor, que quieres compartir toda tu plenitud con estos hombres y mujeres impuros, impíos, pecadores, que cometemos errores a diestra y a siniestra, pero por quien tú entonces decidiste extender esa invitación en la forma de tu Hijo Jesucristo, enviándolo a Él para rescatarnos, para que Él pagara el precio que nosotros no podíamos pagar, para ser castigado de la manera que nosotros merecíamos ser castigados. Como dice tu palabra, el justo murió por los injustos. Y Señor, esta mañana, a la luz de esta palabra, queremos no menospreciar el valor de la invitación. Ayúdanos a ser sensibles, no solo a esta invitación puntual el día de hoy tal vez, sino a cada invitación que tú nos vas haciendo a lo largo de tu caminar con nosotros, o más bien de nuestro caminar contigo. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a ser sensibles a esa convicción que tú traes a nuestro corazón día a día, hora a hora, momento a momento. Queremos honrarte, queremos ser esos invitados de los cuales verdaderamente podemos decir, somos dichosos de estar en tu presencia, no por mérito nuestro, sino por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú eres. Te bendecimos esta mañana y oramos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús.